Hola amigos, bienvenidos de nuevo, gracias por acompañarme. Esta serie de videos están pensados para principiantes, para enseñarles cómo empezar con Bitcoin, cómo comprarlo, cómo operar en una casa de cambio o exchange, cómo guardarlo de forma segura. Pero pensando en esto y en cómo empecé yo, creo que es importante primero aprender un poco de análisis técnico. Análisis técnico es el análisis del precio, de la evolución del precio de un activo. En mi caso personal, yo me entusiasmé mucho desde el principio con Bitcoin por sus fundamentos como dinero, por las posibilidades que implica para el futuro de la humanidad. Pero tan entusiasmado estaba con esto que cuando empecé a comprarlo no me fijé tanto en qué precio estaba. Y empecé a comprar y el precio empezó a bajar desde que compré por primera vez, pero yo lo veía como oportunidades de seguir comprando Bitcoin a precio cada vez más rebajado y así lo fui haciendo y así lo fui haciendo. Pero llegó un momento realmente que mi inversión inicial estaba prácticamente a un tercio del valor de lo que había empezado a comprarlo y tuve que esperar muchos meses hasta que el precio volvió a alcanzar los niveles de mi inversión inicial. Después lo superó un poco y yo fui aprendiendo análisis técnico y cómo evaluar las fluctuaciones del precio. Entonces ya pude empezar a manejarme mejor y recuperar mi inversión. Pero si ahora lo tuviera que hacer de nuevo, creo que preferiría primero aprender esto que les voy a mostrar hoy, que es cómo operar en esta plataforma que se llama TradingView y cómo hacer análisis técnico del precio. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver cómo funciona esto. TradingView es una plataforma para hacer análisis técnico, no solo de Bitcoin, sino de un montón de activos, como aquí pueden ver. Aquí están los índices más importantes del mercado de acciones, el Forex, petróleo, oro. Aquí está Bitcoin, que también es muy importante, DXY, que es el índice del valor del dólar, etc. Es probablemente la plataforma para análisis técnico más utilizada en el mundo, es la que tiene más opciones, es la que tiene más gente participando en ella y creando indicadores y scripts. Aquí pueden cambiar el idioma al español y aquí pueden cliquear para iniciar la versión de prueba gratuita, que es esta básica. Aquí tiene las diferentes opciones. Creo que es suficiente con abrir un plan básico, entonces le dan clic ahí a empezar ahora. Le dan clic ahí a registrarse. Les recomiendo hacerlo con un nombre de usuario y correo electrónico, que es lo que yo hice. Como yo ya estoy registrado, no voy a hacer todos esos pasos, así que los veo del otro lado. Vamos a ir aquí a donde dice BTC USD y a cliquear ahí para entrar al gráfico de Bitcoin. Lo primero que la página nos abre es un gráfico básico. Aquí pueden ver que el time frame es de un día y es de la casa de cambio Bitstamp, que es de las más antiguas que siguen existiendo actualmente y tiene un historial del precio más largo, así que para nuestros fines educativos vamos a usar esa. Aquí tienen otras casas de cambio. Ven que el precio varía ligeramente entre una y otra, pero no mucho. Aquí el gráfico está en modo de área. Ven que es una línea que representa los cierres del precio a lo largo de cada día en este periodo. Y abajo está un poquito sombreado, por eso se llama área. Aquí pueden ver subidas del precio, bajadas, subidas, bajadas. Ven que siempre hay zigzags, siempre hay oscilaciones en las subidas y bajadas del precio. Esporádicamente hay alguna que tiene menos oscilaciones, pero lo más habitual es que el precio haga estas oscilaciones. Ahora estamos viendo el periodo como desde agosto de 2019 hasta la actualidad. Aquí pueden elegir, si ponen todos, van a ver la historia del precio desde el 2011, que es lo que Bitstamp tiene. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que estos gráficos están en modo lineal, es decir, que representan las diferencias de precio. Por ejemplo, si nosotros estábamos aquí, que el precio estaba a $102 de Bitcoin, y subimos aquí a 1000, ¿no? Esto representa como $1000. Y aquí de 1200 a 2200 también es $1000 y es proporcional. Pero eso no nos permite ver el porcentaje de aumento claramente. Para ver bien el porcentaje de aumento, sobre todo en temporalidades altas, les recomiendo poner esta función que se llama logarítmica. En esta función sí podemos ver mejor la relación de proporción entre un precio y otro. Para explicar esto vamos a meternos aquí donde dice gráfico con todas las funciones. Inicialmente este gráfico se los va a abrir en la temporalidad de un mes y en el modo área, ¿no? Con la parte de abajo de la línea del precio sombreada. Con este botón podemos cerrar la lista de seguimiento y toda la barra esta lateral.
para tener más espacio para nuestro gráfico. Y de lo que estábamos hablando es de la función logarítmica. Aquí la podemos activar y desactivar. Esto está en todos los modos de gráfico. En este lateral tienen todas las herramientas de dibujo, que ya vamos a ver en detalle. Este imán, si ustedes lo activan, como acá les explica, hace que el cursor automáticamente se ponga en los puntos donde hay un cierre, ¿no? En los puntos donde el precio hizo un cierre, entonces es más fácil ubicarse. Y aquí, en este punto, es donde se ponen las posiciones largas y posiciones cortas para operar, pero también pueden elegir un rango de precios. Y es lo que vamos a usar para mostrarles a qué me refería con la función logarítmica, ¿no? Fíjense, si uno hubiera invertido $100, digamos, ¿no? En este punto de Bitcoin, hubiera comprado un poquito más de un Bitcoin y si lo hubiera vendido aquí a 1119,80, hubiera ganado un porcentaje muy alto, arriba de un 1000%, ¿no? Ahora, si esta misma diferencia de precio la vamos colocando en lugares donde el precio de Bitcoin era más caro, ya no representa un porcentaje tan alto. Fíjense, por ejemplo, aquí, si hubiéramos comprado Bitcoin a $1000 y hubiéramos vendido a $2000, la diferencia hubiera sido la misma que esto, ¿no? La diferencia hubiera sido la misma que aquí, de $1000, pero el porcentaje, en lugar de ser arriba de un 1000%, es un poco menos del 100%. Entonces, en este caso, si hubiéramos invertido $100 aquí tendríamos $200 de Bitcoin. Cuando aquí, si hubiéramos comprado 100, hubiéramos terminado con 1000, con esa misma diferencia de $1000. Lo que permite entonces la función logarítmica es ver el porcentaje de ganancia. A medida que seguimos subiendo, esto va aumentando cada vez más. Fíjense que aquí arriba, si yo hubiera comprado esos mismos $100 de Bitcoin, cuando llegó al tope, yo hubiera hecho un 8% más, o sea, hubiera tenido $108, en lugar de los 1000 que podría haber ganado aquí, de los 100 que podría haber ganado aquí. Espero que esto se entienda, es muy importante y no se habla mucho de este tema, pero es muy importante cuando analizan el precio de un activo en una temporalidad alta, yo diría que de un día para arriba, es muy importante poner esta función logarítmica para entender realmente cómo el precio está moviéndose, ¿no? En el caso de Bitcoin, podemos ver que en términos porcentuales el crecimiento del precio fue mucho más vertiginoso en sus inicios de lo que ha sido después, ¿no? Aquí podemos ver que hay una curva muchísimo más pronunciada. Esto es un movimiento alcista muy importante, pero no es tan pronunciado como este original, ¿no? Vamos a medir esa diferencia, pero sería de aproximadamente 35.000%. Acá con $100 uno podría haber comprado, digamos, 33 Bitcoins, y esos 33 Bitcoins aquí hubieran sido aproximadamente $35.000. En la siguiente subida, digamos que uno hubiera tenido la suerte de comprarlo aquí, venderlo aquí, cosa que en la vida real no pasa, pero el porcentaje es menor. En vez de 34.000, casi 35.000%, es 6.300%. Con esos $100 ya no podría haber comprado 33 Bitcoin, sino que hubiera comprado aproximadamente medio Bitcoin. Y ese medio Bitcoin, esos $100 se hubieran transformado en aproximadamente $6.500 aquí. Pese a que este crecimiento fue muchísimo más elevado que este sigue siendo un movimiento alcista vertiginoso y Bitcoin es uno de los activos que más ha crecido porcentualmente en estos últimos años. Ha hecho mucha cantidad de gente que lo adoptó tempranamente, muy millonaria, y sigue teniendo estas características, aunque probablemente con el tiempo estos movimientos se van a ir haciendo menos pronunciados. Sigue siendo un activo que tiene mucha volatilidad y con un potencial de crecimiento muy grande. En esta barra de herramientas hay muchas posibilidades de dibujos. Donde está esta M se puede elegir la temporalidad en la que uno quiere ver el gráfico y uno puede guardar diferentes temporalidades poniéndoles una estrellita. Se van agregando aquí arriba, ¿ven? Ahí agregué mes, semana, día y vamos a poner también el de 4 horas. Si es para invertir
con estas temporalidades es más que suficiente. Aquí podemos cambiar a diferentes maneras de ver el gráfico. Ya veremos cada uno en particular. En línea, por ejemplo, es lo mismo, pero sin la parte sombreada de abajo. Y aquí podemos elegir el modo que más se usa actualmente, que son las velas, que probablemente habrán visto. Entonces aquí tenemos esa misma historia que veíamos de Bitcoin en velas de un mes. Se llaman velas porque tienen un cuerpo y tienen mechas, ¿no? Parecidas a las mechas de una vela. Algunos tienen de los dos lados, otros tienen de una. Algunas mechas son más largas y otras más cortas. Estas velas fueron inventadas en Japón, originalmente como una manera de graficar las fluctuaciones de precio del mercado de arroz, que era el más importante en ese momento. Y son una buena manera de ver el precio porque tienen bastante información. 4 datos muy importantes de lo que hizo el precio, que los pueden ver aquí arriba. Ahora cuando yo me pare sobre una vela, van a poder ver aquí arriba la información. Esto es Open, a qué precio abrió esa vela, en este caso a qué precio abrió ese mes. High, que es el precio más alto en el que se llegó en ese mes. Low, que es el precio más bajo, o el mínimo al que se llegó en ese mes. Y Close, que es el precio en el que se cerró en ese mes. Esto es en un mes porque cada vela representa un mes. Si acá yo pongo la temporalidad de una semana, es el precio de una semana, ¿no? Esta vela, por ejemplo, sería a qué precio abrió. Ahí podemos ver arriba que esta semana abrió a 7.708,87, tuvo un máximo de 9.485,26, tuvo un mínimo de 7.637,03 y tuvo un cierre de 8.915,98. Son estos puntos, ¿no? Este es el punto en el que abrió, este es el punto en el que cerró, este fue el máximo y este fue el mínimo. Entonces esto nos permite ver la evolución del precio de una manera visual y sencilla. Hay muchos tipos de velas, pueden buscar en internet para conocer más detalles, pero en términos generales, las velas con cuerpo más grande y mechas más chicas son movimientos decididos, ¿no? Son impulsos decididos en una dirección. En este caso, por ejemplo, esta vela roja fue un impulso muy decidido hacia abajo. Estas también, esta y esta. Estas velas verdes fueron impulsos muy decididos hacia arriba. Las velas que tienen cuerpos muy pequeñitos y mechas muy largas se consideran como de indecisión. Son lugares donde el precio no tiene una dirección definida hacia ninguno de los dos lados. El análisis de las velas, sus movimientos y sus relaciones entre sí se conoce como análisis de acción del precio, que es lo que el precio ha estado haciendo, y deducir de esa forma las intenciones de los diferentes participantes en el mercado. Este es un tema muy vasto que es imposible abarcar en un solo video y ni siquiera en 10, pero en términos generales creo que lo más importante es aprender esto. Para empezar a entenderlo les voy a mostrar 2 patrones que son de los más importantes para interpretar las velas y entender la acción del precio. Estos 2 patrones son los siguientes. El que yo considero el más importante de todos son las velas envolventes, engulfing candles en inglés, que se llaman así porque una vela envuelve a la otra. Por ejemplo, la versión alcista la podemos ver aquí. Vemos que esta vela roja bajó de aquí a aquí, pero esta vela verde, que empezó obviamente donde la anterior terminó, la superó. Aquí podemos ver otra, ¿no? Aquí hay doble, ahí. Esta vela verde subió de aquí hasta aquí. La roja bajó y envolvió a esta, hizo un engulfing de esta. Pero luego vino otra verde que a su vez envolvió y superó a esta. Estos son patrones muy importantes porque en general implican una reversión del precio, ¿no? No en todos los casos, fíjense, en este fue como falsa la roja porque enseguida vino una verde a corregirla. En este caso sí, porque fíjense que después de este engulfing pattern aquí hubo una pequeña corrección, pero el precio siguió subiendo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos ver una versión bajista que también funcionó. Esta vela verde empezó aquí, subió hasta aquí, pero esta roja la sobrepasó hacia abajo. Y luego, obviamente, hubo idas y venidas, todo ocurre en zigzags en los mercados, pero en términos generales el precio desde este punto bajó hasta aquí. Aquí podemos ver también otra muy evidente,
esta vela bajó de aquí hasta aquí, pero luego vino una verde que la dejó sumergida, ¿no? Aquí podemos ver otro engulfing. Ese creo que es uno de los patrones más importantes para aprender. Aquí pueden ver otro. Esta vela fue envuelta por esta. Y a partir de aquí hubo otro envolvimiento y ven que la tendencia siguió siendo bajista hasta que se produjo el siguiente engulfing aquí arriba. Y estamos viendo una temporalidad de una semana que es bastante relevante. Es la que se usa para invertir a más largo plazo, digamos. Todos estos patrones son más importantes cuanto más alta es la temporalidad. En análisis técnico en general esto es una ley. Cuanto más alta la temporalidad, más relevante el patrón o la lectura que uno haga, ¿no? Si uno analiza el gráfico de una semana y ve que es alcista, no importa que en el del día o en el del 4 horas o en el de 1 hora veamos una tendencia bajista. La tendencia principal es la de la temporalidad más alta. El otro tipo de vela que es muy importante tener en cuenta son las velas que tienen un cuerpo muy chiquitito y una mecha muy larga hacia uno de los dos lados sobre todo. Cuando las mechas son largas hacia los dos lados muestran indecisión en general. En japonés se conocen como doji. Pero cuando tienen un cuerpo muy chiquito y una mecha muy larga hacia uno de los lados, en general muestran que el precio fue rechazado fuertemente en ese lado. Por ejemplo, esta vela, ¿cómo se interpreta? El precio venía subiendo aquí, mucho, muy firmemente porque son velas con cuerpo grande y mecha chiquita. Abrió aquí y subió todo esto, el precio. En algún momento esta vela fue una vela verde hasta aquí arriba, pero antes de que cerrara esa misma semana volvió a bajar prácticamente todo lo que había subido y cerró de nuevo aquí. Eso quiere decir que hubo un montón de gente, un montón de operadores que vendieron aquí arriba. El precio fue rechazado aquí arriba, a más gente le pareció que era mejor lugar para vender que para seguir comprando. Entonces el precio volvió a retroceder todo. En general estas velas con una mecha muy larga hacia un lado implican una reversión, aunque al igual que en el caso de las sumergidas o engulfing, no siempre es inmediato. Ven que acá estuvo ese rechazo, el precio volvió a subir, volvió a bajar y volvió a subir casi hasta donde había llegado esta, pero finalmente terminó bajando y mucho, ¿no? Digamos que si uno lo hubiera vendido aquí arriba, ¿no? Y hubiera esperado que pase toda esta turbulencia, la tendencia fue bajista hasta llegar hasta aquí abajo, de hecho, ¿no? Y lo mismo aquí, ven que esta vela, yo les decía, fue muy decidida a la venta, pero aquí abajo, esto quiere decir que la vela siguió siendo roja. En algún momento fue una vela roja, de cuerpo rojo entera hasta aquí. Pero aquí mucha gente le pareció que era mejor lugar para estar comprando y no vendiendo. Entonces el precio volvió a subir todo esto. Entonces tiene casi el mismo largo la mecha que lo que tuvo el cuerpo de la vela. Y posteriormente, ¿qué pasó? El precio empezó a subir. Cuando es hacia arriba se conoce como shooting star, ¿no? O estrella fugaz. Y cuando es hacia abajo, por ejemplo como esta, ven que tiene una larga mecha hacia abajo, un cuerpo chiquitito y poca mecha hacia arriba, se conocen como martillo. Aunque un martillo más clásico tendría un cuerpo un poco más grande, por ejemplo como esta, ¿no? Tiene un cuerpo chico y una mecha muy larga. O este que está aquí, un cuerpo chico y una mecha larga. Este que está aquí está parecido. Son patrones que pueden significar un cambio, una inversión de la tendencia. Si es alcista pueden significar que va a pasar a ser bajista, y si es bajista que va a pasar a ser alcista. Además del análisis de las velas, el segundo parámetro fundamental a tener en cuenta en el análisis de la acción del precio son los niveles de soporte y resistencia. Son niveles que pueden haber sostenido el precio o pueden haberlo hecho botar hacia abajo, y que son muy importantes. Son lugares donde hay muchos compradores o muchos vendedores dispuestos, entonces donde el precio suele hacer una reversión, y son zonas donde si el precio las pasa es muy probable que pueda seguir avanzando. Lo mismo, sobre todo en las temporalidades más altas son más relevantes. Por ejemplo, ahora mismo podemos poner la línea horizontal, vamos a hacerla un poquito más gruesa. Aquí pueden elegir el color de la herramienta. Vamos a ponerla en un color azul oscuro para que se vea bien. Por ejemplo, fíjense que este es un nivel donde el precio
no ha cerrado ninguna semana desde hace mucho tiempo, desde que llegó casi a $20.000 Bitcoin. Una vez que bajó de este precio, de 11.511, nunca más una semana cerró más arriba. Lo pasó por momentos, pero siempre volvió a bajar. Ahora, una vez más, estamos muy cerca de ese lugar. Si el precio es rechazado nuevamente, es probable que haga una bajada importante, porque todas las veces que fue rechazado hizo bajadas importantes. Fíjense que aquí, pum, pegó ahí y bajó hasta acá abajo. Aquí, tunga, pegó ahí 2 veces. Aquí ni siquiera se terminó de acercar y volvió a bajar hasta acá. Vamos a ver si la tercera o cuarta es la vencida y logramos volver a pasar y establecer una clara tendencia alcista, pero por ahora pareciera que nos está deteniendo esa zona. Si una vela semanal cierra por arriba de esta zona, va a ser un cambio sustancial que no venía ocurriendo desde hace mucho. Y podríamos decir que esto solamente duró unas pocas semanas y se volvió para abajo, ¿no? Entonces eso es lo que se llama una zona de resistencia importante en la temporalidad semanal. Normalmente no son líneas exactas, no es un precio exacto, ¿entienden? No es como 11.511 y si pasa a 11.512 y cierra ahí ya está. Son zonas. Esta línea la vamos a dejar porque sí es una línea importante. Y aquí también podemos tener una línea de soporte, que es una línea que se encuentra abajo del precio actual, digamos, ¿no? Y en este caso podríamos poner una línea que ha soportado el precio estas últimas semanas, digamos, por aquí, ¿no? Aquí hay otra línea importante. Fíjense que la importancia de los niveles de soporte y resistencia la determina qué es lo que hace el precio cuando llega ahí, ¿no? Por ejemplo, a esta línea acá llegó y bajó. Cuando cerró por arriba, siguió subiendo hasta llegar a la siguiente resistencia, ¿no? En este punto la pasó para abajo y una vez que la pasó para abajo fue mucho más abajo, lo cual quiere decir que si el precio convincentemente cierra debajo, tiende a bajar un poco más, y si cierra arriba tiende a subir un poco más. Aquí también pasó algo similar, ¿no? Este candle es un doji de indecisión y quedó más o menos a la altura de esa línea, pero después volvió a subir, volvió a bajar, pegó aquí, volvió a subir, volvió a bajar, pegó aquí, volvió a testear aquí y ahora disparó de nuevo para arriba. Con esto vamos a dejar la acción del precio. Hay muchos otros factores a considerar, como oferta y demanda, Elliott Wave y muchas otras cosas. Ya las iremos viendo con tiempo, pero esta es la herramienta básica para el análisis del precio de los activos, y mucha gente muy experta incluso, usa solamente esto para analizar el precio. El indicador más importante fuera de la acción misma del precio es el volumen. Está representado por estas barras. Quiere decir la cantidad de dinero que se transaccionó, que se compró y vendió en cada uno de esos periodos, ¿no? En este caso, cada barra representa una semana, al igual que las velas. En términos generales, se considera que el volumen confirma o contradice la tendencia del precio. Por ejemplo, si nosotros tenemos una vela larga y con un cuerpo grande como esta, y tenemos una barra larga de volumen, tenemos un volumen, esta línea negra es una media móvil, que ya vamos a ver en detalle lo que son, pero es como un promedio del precio a lo largo de los últimos 20 periodos en este caso. Entonces se considera que un movimiento en el cual el volumen apoya al precio es válido. Por ejemplo, aquí hay un volumen muy alto y el precio sube, ¿no? Y aquí aparecen nuevamente velas alcistas con un volumen más alto, lo cual muestra que la tendencia sigue. Pero aquí, pese a que sigue habiendo velas alcistas, vemos que el volumen empieza a bajar. Hay una vela bajista en medio y luego hay otras velas alcistas, pero cuyo volumen es más bajo. Y luego hay una vela que es una estrella fugaz, que fue rechazado el precio aquí arriba, hubo mucha gente vendiendo, cuyo volumen es mayor a las velas alcistas que habíamos tenido antes. O sea, cierra bajista y el volumen es mayor. Eso quiere decir que hubo mucha más gente interesada en vender que en comprar ahí arriba. Y ya los siguientes velas verdes que hubo no fueron tan decididas y el volumen fue más bajo que el de esta y el precio fue bajando, ¿no? Eso es en términos muy generales lo que indica el volumen, pero también tiene otras funciones.
La relación entre el recorrido de precio que hace una vela y la cantidad de volumen también habla de eso, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta vela alcista en la cual el volumen apenas pasa de la media móvil, y luego tenemos esta vela que cierra bajista, que es una estrella fugaz, o sea que el precio fue rechazado aquí arriba, y que tiene, pese a que tiene un cuerpo muy pequeñito y la extensión total de la vela es similar a esta, fíjense que tiene casi el doble de volumen. Entonces, si tiene el doble de volumen y hubiera sido alcista, la vela hubiera tenido que tener el doble de tamaño también que esta vela verde. Pero no tiene el doble, tiene casi el mismo, poquitito más. Y gran parte de ese tamaño es una mecha en la parte superior. Entonces, esto lo que quiere decir es que hubo mucho volumen de venta aquí arriba. Hubo mucha gente que quería seguir comprando, pero hubo más gente aún que estuvo vendiéndole y vendiéndole a esa gente que quería seguir comprando y que terminó ganando. Le terminó vendiendo un montón y el precio volvió a bajar a punto casi al que había subido. Y después de eso la tendencia cambió y bajó. Entonces, cuando vemos una vela cuyo cuerpo es en proporción a las que tiene cerca, más chico, pero su volumen es más grande, hay que interpretarlo como un llamado de atención porque puede querer decir que está ocurriendo lo inverso a lo que la vela podría indicar, ¿no? Por ejemplo, aquí esta vela es verde, vemos que tiene un volumen verde, pero fíjense que en relación a la vela anterior verde que hubo, esta fíjense que es casi 3 veces más larga que esta. Vamos a verlo más en detalle. Vean que esta vela, prácticamente el triple que esta en extensión. Fíjense, aquí pueden ver los precios de apertura y cierre en general. Pero tuvo mucho menos volumen que esta. Y esta tuvo mucho volumen, pero no logró subir más. Entonces, lo mismo, quiere decir que todo ese volumen que tuvo, pese a que la vela cerró verde, hubo mucho volumen de venta acá, que es lo que hizo que no subiera más. Que pese a que tuvo más volumen que esta, no terminara siendo una vela verde más larga que esta, sino que terminara más corta, ¿no? Esta es otra manera de interpretar el volumen. Aquí tienen el indicador del volumen. Ahí está la media móvil de volumen, que por default viene en 20, la pueden cambiar. Y el estilo, aquí está la media móvil, la pueden poner y quitar. Yo recomiendo, sobre todo a principiantes, que la dejen. Se puede hacer un poco más gruesa para que se vea mejor. En resumen, entonces, estos dos factores, precio y volumen, son lo primero que hay que aprender en análisis técnico, y después vendrían los niveles de soporte y resistencia, que son esto que también les mostré. Con esos 3 elementos uno puede interpretar muy bien la evolución del precio de un activo, y más allá de que uno después vaya agregando indicadores o herramientas de análisis más sofisticadas, estos 3 elementos siempre son los básicos y siempre hay que prestarles mucha atención. Otra cosa que les quiero contar es que aquí pueden elegir una paleta de colores oscuros si quieren, sobre todo si van a usar los gráficos de noche o en un lugar oscuro para no encandilarse. Cuando lo pongan en oscuro se les va a ir el logarithmic, lo pueden volver a activar ahí. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. De nuevo, espero les haya servido, les haya gustado. Si es así, regálenme un like, suscríbanse, activen la campanita. Aquí les dejo un playlist con otros videos que les pueden interesar, y nos vemos en el próximo video, donde vamos a ver algunas otras herramientas que se pueden utilizar en TradingView. Cuídense mucho.